Hola, ¿qué tal amigos? Soy Richard de Tarot Las Cartas No Mienten y como había anunciado lo que es en el muro de la comunidad, vamos a hacer lo que es una canalización, lo que el universo te quiere entregar, lo que Papá Dios te quiere entregar, lo que los ángeles te quieran entregar. ¿Vale? Esta canalización abarca para todos los signos. Tú solamente ve tomando lo que mejor suene para ti, el resto déjalo a Papá Dios y al universo. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Vale. Vamos a empezar con el tarot egipcio. Siempre las canalizaciones suelo hacerlo con el tarot Z, pero esta vez vamos a empezar con el tarot egipcio. Carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo. Tenemos lo que es la carta del juicio. Mira, siento que hay una persona que busca tu perdón, que busca una oportunidad. Hay una persona que quiere cambiar, que dentro de su locura, dentro de su carácter, esta persona se da cuenta que hay algo que no ha marchado bien en su vida. Porque la carta del juicio es una carta también, como se dice, cuando llega nuestra hora final, cuando vamos a estar frente a Papá Dios para ser juzgado. Pero la carta del juicio también es un renacimiento, un nuevo principio, un nuevo comienzo. Entonces, con esta carta siento que hay una persona que busca lo que es una oportunidad o hay un asunto pendiente que hablar entre ustedes también. Hay algo que resolver antes de cerrar este ciclo. A lo mejor puede ser que está relacionado con personas con las cuales ustedes han tenido lo que es una relación, una historia, pero por X motivos, pues cada uno ha tomado rumbos diferentes. La carta del juicio también está hablando para una persona justa. A lo mejor este personaje se da cuenta que tú siempre has sido muy buena o muy bueno con él o con ella, que tú siempre has buscado el equilibrio en esta relación. Es como que ahora se da cuenta que no hay nada que juzgarte. Se da cuenta que tú has sido muy especial. También puede estar relacionado con los signos Piscis y Acuario. Vamos a ver qué me quiere decir el tarot Z. Alguien quiere volver a tu vida. Alguien te recuerda. Alguien necesita tu perdón. Alguien está intentando cambiar. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. El tarot Z. Tenemos lo que es la carta del 2 de oros. Si te das cuenta, aquí hay un personaje que está dentro de la mar, pero el agua es que no llega ni a sus rodillas. Este personaje está como herido. Este personaje, si te das cuenta, quiere llegar lo que es a la orilla de la playa. Quiere decir que muchos de ellos, o de repente esta situación que tú has pasado con él o con ella, a ambos les llevó lo que es a una depresión. Quiere decir que aunque esta persona aparentemente parece como que todo marcha bien en su vida o que está entero, si te das cuenta, su ropa está rasgada y hay colores rojos. Hay cosas que no puedo decir. Quiere decir que este personaje aparentemente parece que está bien. Aparentemente parece como que, bueno, ha tenido algunos rasguños, pero de esto, pues, no se va a morir, ¿no? Pero como dice, nadie conoce la historia de nadie. Tú no sabes su corazón. Aparentemente, a lo mejor ese hombre o esa mujer no dice nada, continúa con su vida, todo marcha bien, o tú eres testigo de repente en sus redes sociales, o cada vez que tú coincides con él o con ella, que todo marcha bien. Pero por dentro hay un dolor, hay una tristeza.
Siento que este personaje posiblemente aún tiene la esperanza que algún día tú lo perdones. O aún tiene la esperanza que algún día ustedes puedan hacer las paces. Con esto no quiero decir de que tú automáticamente con él o con ella van a empezar otra vez una relación como si no hubiera pasado nada. No, no se puede hacer esto, no funciona así las cosas. Pero quiere recuperarte, quiere al menos ganarse tu amistad, o quiere que tú confíes otra vez en esta persona. Esta carta del 2 de oros con la carta del juicio me recuerda que nunca hay que juzgar a los demás. A lo mejor tú en este momento me dices, Richard, esta persona ha sido muy mala, muy malo conmigo. Esta persona siempre me ha hecho sufrir, me ha hecho llorar. Recuerda que la felicidad es una decisión. Si tú has sufrido, si tú has llorado, es porque tú lo has dado alas, porque tú lo has permitido. Con esto no quiero justificarlo tampoco. Es cierto que se ha portado mal, pero a veces en la vida hay que poner altos, hay que poner frenos, porque si no, esto se vuelve una costumbre. Este personaje sabe que ustedes dos están heridos, ustedes dos están resentidos, y posiblemente puede ser que alguno de ustedes no quiere ni saber nada de él o de ella, pero está sufriendo, al igual como también hay un grupo de ustedes que también está sufriendo. Vamos a sacar más cartas. Vamos a ver. ¿Qué más me dice? Tenemos lo que es la carta del 8 de copas. Quiero que te fijes en esta carta. Si te das cuenta, acá hay un hombre. Yo quiero que seas observador con las dos cartas. Mira, la carta anterior, el 2 de oros. Fíjate en sus piernas. Sus piernas no están rectas, está como esforzando la rodilla, está como un poco doblado. Si tú te das cuenta aquí también, este hombre está esforzando las piernas. Puede ser hombre, puede ser mujer. Aquí, este personaje lleva en sus espaldas como si fuera la muerte, como si fuera una calavera con pelucas, ¿no? Pero una calavera, fíjate bien, está en los huesos. Y este personaje no puede avanzar, no puede. Es como que su mundo se vuelve pesado. Es como que a lo mejor este personaje, sea hombre o sea mujer, ha intentado darse una oportunidad, o tú estás intentando darte lo que es una oportunidad. A lo mejor han encontrado al hombre perfecto, a la mujer perfecta, o tú has encontrado al hombre perfecto, a la mujer perfecta. Pero siempre aparece el recuerdo de ellos, o siempre aparece tu recuerdo. Y es algo que arrastran. Es algo que muchas veces te lleva quizás a confusiones, a discusiones, a líos con tu relación, con tu pareja, y ellos también están pasando por lo mismo. Porque aquí está el fantasma del pasado. No puede soltar ese sentimiento, ese amor. No puede. Lo ha intentado, pero no puede. Vamos a ver qué más me dice. Vamos a ver. Siento que ellos en algún momento posiblemente han dicho, mira, ya perdí, no lo valoré, pues tengo que continuar con mi vida. Pero no pueden. Siempre tu recuerdo está ahí. Hay algo que les enlaza, hay algo que les une a ustedes. Llámale conexión de almas gemelas, de llamas gemelas, relaciones kármicas, o destino, o sentimiento de apego. Pero hay algo que les une a ustedes. La carta del 4 de espadas. Fíjate bien. Si te das cuenta, aquí hay una mujer que está en su habitación, está descansando, pero si tú eres observador, aquí
hay como neblina. Fíjate. ¿Ustedes alguna vez han visto algún video en la cual cuando aparece un espíritu, un alma, muchas veces se ve solamente como una sombra blanca, como si fuera neblina, como este vapor? Vale. Siento que muchos de ustedes quizás últimamente están sintiendo su conexión. Y de repente tú te preguntas, ¿por qué pasa esto, Richard? ¿Por qué estoy sintiendo su conexión? ¿Por qué hace unos días, hace unas semanas, unos meses, estoy soñando continuamente con esta persona? ¿Por qué no puedo deshacerme de mi mente, de mi corazón, de mis sentimientos? ¿Por qué puede pasar esto? A lo mejor ellos también te están recordando. A lo mejor han mencionado tu nombre. O dentro de su frialdad, esta persona te recuerda. O está pasando algo que te recuerda. Recuerda que la carta del juicio, se me olvidaba, también puede representar lo que es karma. A lo mejor está pasando algo en su vida en la cual dice, si yo estuviera contigo, pues en este momento no estuviera pasando por esta situación. Es como que tú formabas un pilar muy importante en su vida. Tú nunca lo hubieras dejado abandonado o abandonada en sus peores momentos. A lo mejor en estos momentos siente mucha soledad y te piensa y te recuerda cuando tú eras atento, atenta, cariñoso, detallista, cuando tú te preocupabas por él o por ella. Por eso que está existiendo la conexión. Recuerda que tenemos como carta guía la carta del juicio. Que esta persona quiere perdón, que esta persona te recuerda, esta persona te piensa. Y el juicio puede ser karma. Porque aquí, mira, es como que se está ahogando en un vaso de agua. Es como que estuviera en una depresión, en una tristeza. Vamos a sacar más cartas. Que Dios y el universo me ayude. Voy a tomar mi agüita. Vamos a ver. Vamos a sacar más cartas. Vamos a sacar más cartas. La carta del caballero de copas. Quiero que tú observes esta carta. En primer lugar, aquí hay un personaje que está mirando al horizonte. Pero este personaje está delgado. Está en los huesos. Y fíjate en el caballo. Este caballo, una de sus patitas es de palo. Fíjate, aquí. Es de palos. Y aquí, sus dos patas está enredado con sogas. Fíjate muy bien. Y el caballo, perdón, el caballo está mirando al suelo, como diciendo, ¿qué pasa? El caballo se siente, como se dice, se siente frustrado, se siente inútil en estos momentos. Aquí, si te das cuenta también, hay muchas cabañas en su entorno. Hay muchas cabañas, pero este personaje es como que sabe que tiene que salir de ahí. El caballo representa impulsos. El caballo representa desplazamiento. El caballo representa lo que es al signo de Sagitario. Puede ser cualquier otro signo, pero representa el signo de Sagitario. Y aquí me dice, caballero de copas, que me están diciendo que el amor, el sentimiento, la ansiedad está relacionado quizás porque te piensa, porque te recuerda, porque te añora. Pero por algún motivo cuesta llegar a ti. Por algún motivo le cuesta posiblemente comunicarse contigo. A lo mejor me dirás, Richard, es una persona orgullosa, es una persona mala. Puede ser que me digas esto. Pero si esta persona es mala o es buena, da igual. Esta persona está pagando porque está delgado.
Fíjate, y aquí, mira, tienen que ser observadores. Si te das cuenta, aquí hay un cubo, como un cubo. Tú has visto a este grupo de personas que Dios siempre le esté apoyando, muchas personas que a veces se ven en la necesidad de poder pedir para poder comer. Vale. Como estamos hablando, está relacionado con la persona de tu interés. Aquí, fíjate, aquí me recuerda a un personaje que es como que estuviera mendigando amor. Un personaje que posiblemente no es feliz. Necesita amor, necesita que alguien lo entienda. Necesita hablar, necesita conversar este personaje. Siento como que este personaje no ha sentido esa sensación de euforia, de alegría, de entusiasmo, de amor, como ha sentido contigo con los demás. No. Con los demás es como que a lo mejor por circunstancia de la vida ha sido obligado, a lo mejor metió la pata y no le queda otra cosa que estar con ella, quizás por los hijos. A lo mejor la familia lo obligó también. O tiene de repente, yo qué sé, una amenaza, ¿por qué no? También puede ser una amenaza. Porque este personaje se consume. Este personaje se consume totalmente. No está siendo feliz. Y está mirando al horizonte. Quiere decir que dentro de sus desgracias, porque son desgracias, siempre te lleva en su mente. Siempre te está pensando. Me pensará, me recordará, será feliz, algún día me perdonará. ¿Será que estoy pagando karma? Vamos a sacar más cartitas. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver. La carta del Rey de Pentáculos. Esta persona recuerda quizás esos instantes, esos días, en la cual cuando ustedes estaban juntos, había abundancia. Es una carta de viajes, es una carta de posiblemente de salir de compras a restaurantes, discotecas, bares. Había abundancia. ¿Por qué te digo que había abundancia? Porque si te das cuenta, aquí hay un personaje que no tiene ni para vestirse. Y aquí la carta del Rey de Oros lo está mirando. Quiere decir que ustedes cuando estaban juntos, siempre hacían planes. Siempre se tomaban un tiempo para irse de vacaciones. Siempre había como ese entusiasmo de crecer, de progresar. Proyectos, trabajos, negocios, ropa. Había una buena armonía, una maravillosa armonía había aquí. Por eso que este personaje ahora se da cuenta que lo mejor, lo más valioso que conoció en esta vida fuiste tú. Porque tú es como que en su momento lo ayudaste a crecer económicamente, profesionalmente, a que recupere su autoestima. Lo ayudaste mucho, pero no supo valorarte. Y ahora es como que se estuviera consumiendo, como que se estuviera arrepintiendo constantemente. Por eso que él o ella, es como que vive en su recuerdo, vive en su mundo. Cada día, cada semana era especial entre ustedes, era maravilloso. Y no sé por qué siento que alguno de ustedes, posiblemente también quizás fuiste un apoyo muy importante lo que es en la parte económica. Muchos de ustedes ayudaron a esta persona en la parte económica. O muchos de ustedes quizás, vamos a poner como ejemplo,
que vosotros vivían de alquiler o tenían que pagar la hipoteca, ejemplo, ¿no? Alquiler, sobre todo alquiler. Y pues esta persona quizás no tenía dinero, tú cubrías los gastos, la comida, la necesidad, tú pagaste todo esto. Por eso que esta persona te recuerda. Esta persona es como que dice, la mejor época de mi vida, el mejor año de mi vida, los mejores años de mi vida fue cuando estaba con ustedes. Es eso lo que está recordando esta persona. Vamos a sacar más cartas. Vamos a ver. ¿Qué más me dice? La carta de las de espadas. Muy bien. Si te das cuenta, la carta de las de espadas representa una oportunidad, una buena idea también, una buena idea. Representa también lo que es los deseos, pero deseos que se concretan. Pero en este mazo, si tú te das cuenta aquí, hay un personaje que está tomando lo que es la espada, pero este personaje es un esqueleto, que me recuerda mucho lo que es al signo de Escorpio. A lo mejor, los mejores años de tu vida en la parte económica puede ser que estaba relacionado con un Escorpio. Pero tú solamente toma lo que es tuyo. Elemento aire es Libra, Géminis, Acuario, pero está representado como si fuera el Escorpio, porque en otros mazos el signo de Escorpio está relacionado con la carta de la muerte. Vamos a ver, ¿qué más me dicen? Que Dios y el universo me ayude. Cayó una carta. Tenemos lo que es la carta del 6 de bastos. Algunos de ustedes, hay un grupo de ustedes que, como dice mi hermano, siempre por el mal dinero, ¿vale? Muchas veces el dinero es, como se dice, el dinero muchas veces es el causante para que se rompan relaciones, para que se rompan una buena amistad, para que existan resentimientos. Algunos de ustedes han llegado a la parte legal. Hay un grupo de ustedes y todavía continúan lo que es en juicio. Todavía. Pero a pesar de su resentimiento de ambos, es como que hay un dolor. Es como que dicen, ¿por qué hemos tenido que terminar así? ¿Por qué hemos llegado hasta este punto sin retorno? Si para mí siempre han sido especiales, ¿por qué me hizo esta demanda? ¿Por qué me acusó de estas cosas? ¿Por qué puso en peligro mi integridad? Nunca lo pronuncio bien. Mi integridad. Integridad. Ya está. Esto, ¿por qué? Esto puede ser que ellos lo están pensando o tú lo estás pensando. Porque quiero que te fijes. Aquí hay un ángel que está rescatando a dos seres humanos, hombre y mujer. Y estos dos personajes están como resentidos, avergonzados. Quiere decir que esta relación tan hermosa, esta comunicación tan hermosa, llevó inclusive a los tribunales, a la justicia, a las leyes. Quizás de repente para algunos de ustedes no es directamente con separaciones de pareja. A lo mejor algunos de ustedes se separaron quizás por un robo, por una calumnia, ¿por qué no? Puede ser también. A lo mejor me están hablando quizás de una gran amistad. También puede ser el caso. O esta persona quizás te acusó de maltrato
cuando no era así. Ustedes saben que esto es muy delicado, es muy delicado. Hay personas que a veces por ese arranque de ira, de repente, yo qué sé, se golpean para luego acusar a la otra persona. Aquí veo como falsos testimonios, por decir así, ¿no? Aquí yo veo que algunos de ustedes han sido acusados, porque esta carta es una carta de justicia también. Y la carta de la muerte es como que dice Richard, esto fue la gota que derramó el vaso. Cualquier cosa me esperaba, pero que me acuse, que me calumnie, que me haga quedar mal ante mi entorno, las autoridades, esto no. Quizás por eso esa persona, cariño, a lo mejor en algún momento piensa que ya no hay marcha atrás, que tú jamás lo vas a perdonar. Vamos a cambiar de mazo. Vamos a ver. Antes de esto te voy a dar signos, aparte de Piscis y Acuario y los que he mencionado, te voy a dar signos. Vamos a ver. Me sale Sagitario o Acuario, Virgo, Tauro o Virgo, Cáncer. Vamos a ver iniciales. Vamos a ver iniciales. Hay una persona que está arrepentida. La letra Z, la letra E, H, E, K y la letra G. Muy bien. El tarot del año. A ver qué me quiere decir. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. La carta del as de bastos. Hay un asunto pendiente que hablar con una persona. Parece que algunos de ustedes estuvieran esperando esa respuesta, esa comunicación de parte de ellos. Y me dan a entender como que esta situación se está alargando mucho. ¿Por qué? Si te das cuenta, aquí hay un personaje que está mirando al horizonte, está esperando algo. Y aquí está lo que es una cerradura. Hace falta que llegue una llave para poder abrir, en teoría, su corazón. Entonces, siento como que alguno de ustedes quizás me dice, Richard, esta persona simplemente desapareció. Esta persona al día siguiente ya no contestaba mis mensajes. Esta persona simplemente un día salió de vacaciones y me bloqueó en todas las redes sociales. Quizá de repente tú me dices, Richard, yo ya he aceptado que pues esta historia no va para más. Pero necesito una explicación. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que falló en la relación? ¿Qué hice mal? ¿Por qué no me dio una explicación? ¿Por qué simplemente no tienes ese valor, esa valentía? Voy a tomar mi agüita, es el vapor. ¿Por qué? Tú necesitas que esta persona se manifieste. Pero no sé por qué siento un cáncer, pero yo me pregunto, si esta persona no se manifiesta, ¿quiere decir que tu vida ya no avanza? Recuerda esta carta, ahora la encuentro. Recuerda esta carta. Aquí hay un alma, aquí está el pasado, y este personaje no puede avanzar. Entonces, yo te pregunto a ti, si esta persona nunca aparece, ¿quiere decir que tú te vas a quedar solo o sola?
Me recuerda mucho a la música de Maná, La Loca del Muelle de San Blas. Mira, si tú te das cuenta, aquí este personaje tiene unas facciones muy hermosas. Puede ser hombre también, muy hermoso. Pero mira su cabello. Está desarreglado, no tiene un brillo en los ojos. Fíjate bien. ¿Por qué tienes que estar triste? ¿Por qué tu mundo se ha desmoronado? ¿Por qué has perdido, como se dice, el amor propio? Hay un grupo de ustedes que es como que se hubiera echado al abandono. Como que ya no te interesa quedar con amigos, ya no te interesa salir de fiesta, o de repente darte una oportunidad con alguien. Porque en tu cabecita está que tienes que esperar la respuesta de esta persona. Y aquí al costado tengo el emperador que te está diciendo, mamita, papito, búscate una silla y espera sentado. Y si es echado, mejor. Porque el emperador es una carta de lucha. Es una carta de fuerza. Quiere decir que quizás esta respuesta tarda mucho. Y los años no esperan, te dice. Vamos acá más cartas. Vamos a ver. Vamos a ver qué más me dice. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del carro. Alguno de ustedes es como que me dice, Richard, quiero buscar a esta persona, quiero buscarlo. Quiero buscarla a esta persona. Algunos de ustedes inclusive se preguntan que si tú haces un viaje, ¿vas a coincidir con esta persona o vas a quedar con esta persona? Porque aquí el carro, tú quieres hacer un viaje. Es como que me dan a entender como que hay un grupo de ellos o de ellas que no está lo que es en tu zona de confort. O tú quieres pasar por su casa, tú quieres pasar por su trabajo, porque el carro es desplazamiento. Es como que la ansiedad te puede más, la intriga te puede más. Vamos a sacar más cartas. Vamos a ver, cariño. Tenemos lo que es la carta del 10 de bastos. Algunos de ustedes es como que con esta persona había planes de matrimonio. Con esta persona de repente puede ser que semanas antes, meses antes de llegar a la fecha de matrimonio, esta persona desapareció, se fue. ¿Por qué? Si te das cuenta, aquí hay una mujer que está mirando en la ventana y mira, está con un vestido de novia, pero todo se está quemando en su entorno. Y la carta del carro representa la familia, sentimientos ocultos, representa el amor verdadero. Muchos de ustedes quizás me dicen, Richard, ¿cómo crees que yo me voy a dar lo que es una oportunidad? Si yo con esta persona estábamos a punto de casarnos. Tienes miedo. Veo que tienes miedo. Vamos a sacar más cartas. Vamos a ver. La carta del paje de pentáculos. Toda esta historia a ti, sinceramente, te ha marcado. Toda esta historia es como que ha cambiado tu carácter. Es como que hubieras hecho una promesa y en esa promesa dices, no me vuelvo a enamorar. No vuelvo a tener una historia. Y cuando hay personas que te ven como un diamante, que te ven como algo especial, hay personas que
quisieran abrazarte, que quisieran una oportunidad. Hay personas que quieren demostrarte su amor. ¿Por qué? La carta del paje de pentáculos, una nueva oportunidad. Pero lamentablemente, tú das la espalda a esa nueva oportunidad. Mira, recuerden que los psicólogos no tienen por qué ser malo. Todos en algún momento necesitamos ayuda psicológica. Todos. Si a ti te cuesta superar aquello que tú has pasado con el amor, tendrías que ir a terapia. Y no porque estés loco, loca, no. Simplemente para que pongas en orden tus ideas, tus energías. Porque parece como que estuviera dejando pasar muchas oportunidades. Hay personas que a lo mejor tú lo has intentado, pero luego te das cuenta que no puedes olvidar a la otra persona. Pero tú lo has intentado alguna vez, pero das la espalda a las oportunidades. Aquí tú das la espalda. Vos acá más cartitas. Vamos a ver. ¿Qué más me dice? Mira, esa nueva persona que muchos de ustedes actualmente están conociendo, a pesar de tu pasado, de tu decepción, esa persona te ama. Esa persona quiere lo mejor para ustedes. Sus sentimientos son tan verdaderos que vas a dejar pasar una gran oportunidad. Esta persona, cariño, le brilla los ojos, mira, se entusiasma. Esta persona te entregaría todo, su tiempo, su amor, dedicación. Es una persona nueva, no es una persona del pasado, no. Es una persona que quizás tú estás tratando ya, acabas de conocer. Parece como que en algún momento te ha hablado o te ha insinuado de sus sentimientos, este personaje. Pero tú das la espalda. Yo veo que sus intenciones son buenas y veo que es una persona con mucha fuerza, con mucho carácter. No se va a rendir tan fácilmente. Va a hacer hasta lo imposible para ganarse tu corazón. Tiene una mirada muy bonita. Una mirada que quizás a ti te gusta, te atrae. Pero siento que la energía del pasado es muy fuerte, que no te deja avanzar. Vamos a sacar más cartitas. Vamos a ver. Vamos a ver qué me dicen. Tenemos lo que es la carta del 5 de copas. Alguno de ustedes, esta persona, a lo mejor está en la distancia, esta persona nueva, o ustedes han coincidido en un viaje o te ha hecho lo que es una visita. De repente puede ser que ha hecho un viaje para conocerte en tu país, o tú de repente coincidiste con esta persona en las vacaciones. ¿Por qué no? Esta persona te añora, te extraña, te piensa. Está contando los días para poder hacer otra vez un viaje, para poder coincidir contigo. Está intentando cómo convencerte para que ustedes se conozcan. Inclusive para que tú aceptes una propuesta que puede ser de viaje. Mira, porque aquí hay una carta, si te das cuenta, hay una sirena que está viendo una embarcación que se aleja. Pero esa posición como que le sabe mal, como que se pone triste, como que dice, wow,
Quisiera tenerla a mi lado, quisiera tenerlo a mi lado todo el día. Quisiera convivir con él, con ella, vivir, tener una casita, tener una familia. Te piensa mucho, pero todavía no pasa nada entre ustedes. Quizás porque tú lo quieres así. Yo pienso que es porque tú lo quieres así. Pienso eso. Vamos a ver cuál es el último mensaje que te quiere entregar esa persona que quiere tu perdón. Vamos a ver, con el tarot vidente de luz. ¿Qué es lo que te quiere decir o qué te diría si vosotros se encuentran? ¿Qué te diría? Vamos a ver. Recuerda que esta canalización abarca para todos los signos. Esta canalización abarca para todos los signos. ¿Qué te diría esta persona? Vamos a ver. La carta del 7 de copas. Mira. Si te das cuenta, acá hay un personaje que está así. ¿Alguna vez tú has hecho esa posición que estás pensando? Y aquí está rodeado de agua. Te menciono todos los elementos porque hay un significado. Hay muchos copas o bols que están volteados. ¿Ves? Boca abajo. Aquí al costado hay una serpiente. Vale. Esta persona en esta posición nos están diciendo que ahora mismo te está pensando. Ahora mismo. Esos bols, esas copas que están boca abajo, representa que él o ella se siente culpable. Representa que sabe que metió la pata. El agua, esta persona te extraña tanto que a veces siente que se ahoga, que no puede más en sus emociones. Aquí hay una serpiente. Se siente dolido, se siente traicionado, se siente triste. Entonces, esta persona te dice, si te viera, automáticamente si ustedes se encuentran, esta persona va a llorar. Va a llorar. ¿Por qué? Porque el agua representa sentimientos. Esta persona te va a llorar. Esta persona te va a decir, yo soy culpable. Yo he sido culpable para que ahora tú ya no pertenezcas a mi vida. ¿Cómo me gustaría que me dieras una oportunidad? Sé que te he fallado, sé que te he mentido, sé que te he traicionado. Pero quiero, por favor, que creas en mí. Y sus palabras van a ser sinceras. ¿Por qué? Porque está rodeado de agua. Ya no me causes tanto dolor, dame una oportunidad. Porque quizás hay un grupo de ellos que ya ha intentado hablar contigo, pero a ti se te ha cerrado el corazón. Tus motivos tendrás. ¿Por qué te digo esto? Porque la serpiente es dolor, traición. Se siente desplazado, traicionado, herido, herida. Por favor, hay que darnos una oportunidad. Ayúdame a cambiar, ayúdame a ser buena persona. Hay que apoyarnos para que esta relación, para que este amor funcione, para que nosotros continuemos con nuestras vidas como pareja. Dame una oportunidad. ¿Por qué te digo que él pide ayuda o ella pide ayuda? Porque aquí hay escaleras, fíjate. ¿Y qué nos representan las escaleras? Aparte de la suerte o maldición, ¿no? ¿Tú has visto los bomberos? Los bomberos cuando van a rescatar utilizan escaleras. Rescate. Rescate. Este chico o esta chica te va a pedir que por favor reflexiones.
que por favor recapacites, que todavía no tomes una decisión radical, que te lo pienses. Te va a pedir esta persona. Esta persona te ama, o al menos ahora está arrepentido o arrepentida y quiere una oportunidad. No me dejes, te va a decir, no me dejes, no me cierres tu corazón. Al menos hay que comunicarnos como amigos, pero no me digas que no. No me apartes de tu vida, no me apartes de tu entorno. Dame una oportunidad. Cuando vosotros se encuentren, esta persona va a reaccionar. Como tenemos lo que es una serpiente aquí y se va a sentir traicionado o traicionada, puede ser que quizás el encuentro, como estamos hablando de sentimientos, a lo mejor a ti te vea acompañado o acompañada de alguna persona y le va a doler. Le va a doler demasiado porque en su cabecita va a pensar que ya te perdió. Eso es lo que va a pensar. Le va a doler, pero mucho, 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 mucho. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Pero bueno, recuerda que si tú estás empezando una relación nueva, esa persona también vale la pena. Esa nueva relación, esa nueva historia que estás empezando, que vas a empezar, te va a hacer muy feliz. Muy feliz. Pero bueno, hay algo que resolver. Vamos a ver. Muchos de ustedes, posiblemente el encuentro ya se ha dado o se va a dar ya. Con una persona de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario. Puede ser cualquier signo también. Piel blanca, alguno de ellos, cabello rubio, natural o pintado, sea hombre o sea mujer. Están en un lugar donde actualmente hace mucho viento o mucho frío también. O de repente es una persona pues que siempre se queja que tiene frío. Le encanta las casacas clásicas de cuero. El color marrón claro, oscuro, es su color preferido por lo que veo. Se viste de una forma clásica, formal también, clásica o formal, sea hombre, sea mujer. La carta del 7 de espadas. Para muchos de ustedes, posiblemente me dice Richard, hay una persona con esas características que últimamente me está celando, me está agobiando. Siempre me reclama, siempre me envía mensajes como de acoso. Siento como que su desesperación le lleva a meter la pata más, sinceramente. Puede ser que ustedes están en un país muy cosmopolita, ¿vale? Donde hay edificios muy altos, ciudades muy grandes, algunos de ustedes. Esta persona posiblemente se comunica contigo en las noches, o los mensajes, las llamadas aparecen en las noches. La carta del 10 de bastos. Hay una persona que está haciendo un cambio radical en su vida. O deja un país, o deja su casa, o está pasando por un divorcio. Piel blanca, cabello castaño, cabello rojo, cabellos negros, da igual. Viene de un lugar donde el clima es extremo, o ahora está haciendo frío. A pesar que me dice, elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries, también puede ver un Tauro aquí. Un Tauro. Vamos a ver. La carta del 4 de bastos, elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries. Algunos de ustedes han tenido un encuentro muy ocasional o un encuentro que tú de repente no tenías planificado en una discoteca, en un bar
O de repente, yo qué sé, cerca de la playa o cuando tú estabas de vacaciones. Tú has sentido que ha habido mucha química con este hombre o con esta mujer. Aunque tú de repente pensabas que esto simplemente es una aventura más, o una relación o algo de paso, siento que esta persona te recuerda y posiblemente el universo se va a encargar de que vosotros dos coincidan. Tú has sentido que es tu alma gemela o tu llama gemela. ¿Por qué? Porque quizás esta persona tiene los mismos gustos que tú, la misma música, se viste igual que tú quizás también, clásico quizás, o le encanta la ropa de marca, ¿por qué no? Pero sobre todo, al margen de la situación que ustedes estén, con esta persona todo es maravilloso. Hasta comer un helado es perfecto entre ustedes dos. Piel blanca, cabello castaño, cabello negro, natural o pintado. A lo mejor con esta persona se conocieron en un lugar donde el clima es agradable o el clima estaba agradable en ese momento. Estamos hablando de verano, de primavera, ¿vale? No hacía mucho frío. La carta de la Reina de Copas. Últimamente, algunos de ustedes están sintiendo conexión con su expareja, especialmente para el grupo que quizás tienen hijos de por medio. Esta persona te piensa, esta persona te recuerda. Puede ser de piel morena o piel trigueña, un poquito tostadito, bronceadito. Cabello ondeado o crespo, largo o corto. Tranquilamente se pinta el cabello. Algunos de ellos ya tienen familia. Algunos de ellos ya tienen hijos con otra persona. Pero por algún motivo, últimamente tú estás sintiendo su conexión. Posiblemente esta persona te piensa o de repente el destino te va a llevar a que ustedes coincidan otra vez. Espero que te haya gustado esta canalización. Dime si te gusta, dime en los comentarios qué tipo de canalización quieres escuchar para la próxima, porque suelo hacerlo los días martes o los días sábados. Dime qué tipo de canalización quieres. Dame ideas también. Bendiciones de corazón. ¿Qué te puedo decir? Siento que hay una persona que quiere tu perdón. Siento que hay una persona que te admira, que sabe que contigo las cosas serán más fáciles, pero muchos de ustedes ya están conociendo a una persona nueva. Es como que esta persona reacciona, se da cuenta del valor que tú tienes, pero te hizo daño y ahora quiere corregir esto. Pero hay una persona nueva que te va a hacer sentir como un rey, como una reina, o ya lo está haciendo. Entonces, tendrás que tomar una decisión. ¿Qué es lo que quieres en tu vida? Si tú le das una oportunidad a la persona del pasado, es borrón y cuenta nueva. Nada de estar sacando trapitos en el aire cuando te enfades. Si no, no vuelvas con esta persona. Si tú das una oportunidad a la persona nueva y no al pasado, me están diciendo que esta persona te va a hacer muy feliz. Muy, muy, muy feliz. Pero en el corazón no se manda. Besitos. Hasta la vida y sé feliz. Gracias por tu apoyo y bendiciones de corazón.